¿Quién destruyó toda su vida por cometer un error? Boban Jankovic, jugador de baloncesto. Jankovic pensó que había anotado una canasta en una carrera hacia el aro mientras estaba siendo bloqueado por Fragiskos Albertis, jugador del Panathinaikos. Sin embargo, el árbitro Stelios Kokoulekidis le señaló una falta. Era la quinta falta de Jankovic en el partido, lo que significaba que debía ser expulsado, como reacción a lo que consideraba una mala decisión en un momento crucial de un partido muy importante. Jankovic se golpeó la cabeza contra el poste de hormigón de la canasta. Se dañó permanentemente la médula espinal, y quedó incapacitado para caminar el resto de su vida. Jesús, eso es brutal. Y el peso que ganó por estar en silla de ruedas estresó tanto su corazón que murió de insuficiencia cardíaca a los 42 años. Ese tipo que se comió una babosa por un reto. ¿Qué pasó? Acabo de leer la historia de Sam Ballard que en 2010 se comió una pequeña babosa por un reto. Fue infectado por un parásito que portaba la babosa que lo dejó en coma y paralizado. Murió 8 años después en 2018 en el hospital de Hornsby, rodeado de 20 de sus amigos y familiares mientras se despedían. Mi padre. Hace años fundó una empresa de camiones con su mejor amigo de entonces. La sede de la empresa estaba en un estado vecino, a 6 horas en auto o unos 40 minutos en avión. Y por alguna razón, mi padre no visitaba la empresa. A pesar de que mi madre le presionaba para que se ocupara de sus asuntos, él siempre decía que confiaba en su amigo y que, como solo llevaba la contabilidad de la empresa, solo necesitaba los informes que su amigo le enviaba. Resumiendo, su mejor amigo le estafó $1 millón, llevando tanto a su empresa como a mi familia a la bancarrota total, y se fue a vivir a un paraíso tropical. Un respetado cirujano cardiotorácico le dice a un tipo que deje de fumar a las puertas del hospital. El tipo se da la vuelta, y le pega un solo puñetazo en la cabeza. Golpe de rey, o puñetazo de cobarde, como quieras llamarlo. Cae al suelo y se golpea la cabeza una segunda vez. 4 semanas con respiración asistida. No quedó nada que salvar. Da bastante miedo ahí fuera. Los pacientes se sienten con derecho a tratarte como basura absoluta. Me han escupido, me han tirado cosas y he recibido amenazas de muerte bastante explícitas y detalladas. A mí no me han dado puñetazos, aunque una vez un tipo me dio un golpe y falló, pero conozco a gente a la que sí. Una vez trabajé como asistente personal de una persona que se rompió el cuello por tirarse a la nieve con demasiada fuerza. Sí, conocí a un tipo que se tiró una vez de más en una fiesta del vecindario, día de verano. Niños y adultos pasando el rato haciendo barbacoas y cosas así, yendo en contra de las advertencias de no clavados alrededor de la piscina desmontable del anfitrión. Paralizado del cuello para abajo, su hijo tenía unos de 6 a 8 años en ese momento. El amigo no tenía ni 40 años. Andrés Escobar, respetado jugador de fútbol, cometió el error de marcarse un autogol en un importante partido del Mundial. Regresó a su país natal y fue asesinado por ello como venganza por costarle a unos tipos un montón de dinero en apuestas de fútbol. Eso es lo que más me impacta. Habría hecho una carrera futbolística increíble y solo por un error, lo mataron así. Cerca de mí hubo una colisión de tráfico grave. Varios autos y 2 camiones. 3 personas murieron cuando un camión se estrelló contra el tráfico estacionario a unos 80 km/h. El accidente y el incendio resultante fueron tan terribles que 2 personas solo pudieron ser identificadas por su perro muerto en la acera. Tenía microchip. Salió en las noticias de BBC y se han hecho documentales sobre ello. El camionero estaba hablando por teléfono. Fue procesado y ahora está en prisión. Un chico con el que me gradué en preparatoria murió poco después de terminar la universidad en un accidente por conducir ebrio. Me sentí muy mal por él y por su familia, hasta que me enteré de que el borracho era él, que conducía en dirección contraria por una autopista principal y chocó de frente contra un auto, matando a toda una familia entera desaparecida de la tierra porque un imbécil de 22 años bebió demasiado y decidió conducir. Arruinó un montón de vidas porque no llamó a un taxi o se quedó en el sofá de un amigo o algo así. Cuando era niño, había una familia al final de la calle con 3 niños pequeños. Los padres habían tenido una ruptura bastante fea, y la madre se había fugado con su nuevo novio. Cada vez que dejaba a los niños en casa de él para las visitas, la despedida se convertía en una pelea a gritos en el patio delantero. Un día aparece con su novio para dejar a los niños. El novio y el padre se enzarzan en una pelea a gritos, y el novio le da un puñetazo al padre, dejándolo tendido en el patio delantero. El novio y la madre se subieron al auto y se fueron. Un momento después, el padre volvió en sí. Se subió a su camioneta y salió a toda velocidad de la entrada de su casa en su persecución. No estaba seguro de lo que planeaba hacer, pero no iba a dejarles escapar. No se dio cuenta de que sus 3 hijos estaban detrás de la camioneta cuando metió la marcha atrás y aceleró a fondo. Los 3 murieron.
Pasó una década en la cárcel y perdió todo lo que tenía. Lo peor es que todas las historias que salieron a la luz decían que había sido un gran padre, y que no tenía la culpa de la ruptura. Mamá se había enganchado a las drogas mientras intentaba perder peso, y el novio era su nuevo traficante. Era un buen tipo que se vio atrapado en una situación de mierda y cometió un error horrible. Hace un par de años me encontré en Walmart con un antiguo compañero de fútbol de la secundaria, y me puso al día de su vida. En 7º grado se le consideraba una promesa local. Era extremo defensivo, grandote, buen chico en general, no consumía drogas, no se metía en líos y sacaba buenas notas. En los años 90, por alguna extraña razón, el bajarse los pantalones estaba de moda. No sé por qué, pero era divertidísimo correr detrás de alguien y bajarle los pantalones. Ocurría mucho en las novatadas, a mí me bajaron los pantalones un par de veces. Era una estupidez, pero era algo que estaba de moda. De todos modos, un día, mientras corríamos nuestra carrera de fútbol a campo traviesa por un largo camino que rodeaba la escuela hasta la zona boscosa, corrimos junto a un par de chicas del equipo de atletismo que compartían el camino. Otro jugador reta a este compañero a bajarle los pantalones a una de las chicas. El tarado lo hace. Reaccionó tan rápido que ni siquiera pude decirle que no lo hiciera. Fueron segundos. Bueno, esta chica era la hija de un abogado. Mientras él huía riéndose, ella gritaba a pleno pulmón que la habían tocado. Recuerdo que apareció la policía y les posó y pensé, vaya, ¿por qué está aquí la policía? A esa edad no se me ocurrió lo que estaba pasando, pensé que era una broma que a ella no le gustaba. Fue detenido por agresión sexual, condenado y pasó el resto de su adolescencia en un reformatorio. Cuando me topé con él en Walmart, estaba recogiendo los carritos. Me había olvidado por completo de él y de toda esa situación. Empezó a contarme que después del reformatorio quedó marcado de por vida, registrado como delincuente sexual, que no podía ir a la universidad ni encontrar trabajo. Vivía en una vivienda pública y Walmart fue su primer trabajo, pero tuvo que mentir en su solicitud. Dijo que todos los días se va a dormir, y se acuerda de aquella broma, y que todas las noches se plantea ponerse una pistola en la cabeza por ello. Esa mierda me llegó muy hondo. Ese año escolar se bajaron miles de pantalones, y este tipo eligió a la peor persona para reírse de forma barata. Después de que fue arrestado recuerdo que todas las bajadas de pantalones pararon instantáneamente. Y los chicos pasaron a golpear a la gente en el pecho y gritar pecho abierto. ¿Cómo es posible que una condena como estudiante de secundaria no quede anulada al cumplir los 18 años? Agresión sexual / indecencia con un niño te sigue hasta la edad adulta. Yo tampoco sabía esto hasta que él me lo dijo. Yo lo hice. Algunas drogas son divertidas y no tienen apenas consecuencias, mientras que otras, más duras, se apoderan completamente de uno, y luego están las drogas intermedias. Yo era un estudiante sobresaliente, estudiante de primer año de preparatoria, iba a ir al baile de graduación con mi primera novia, serían solo unas semanas. Todo iba genial, excepto, no podía conseguir nada de hierba en el barrio al que me acababa de mudar. Después de unos días sin fumar mi hierba normal, finalmente seguí la recomendación de un amigo que acababa de hacer en el nuevo barrio, y compré el narcótico que vendían. Solo por probar. Imaginé que me aguantaría hasta que consiguiera algo de verde. Mi primer pensamiento justo después de darle la primera calada a la pipa fue, ¿por cuánto dinero podría vender todas mis cosas? No bromeo, una calada y estaba completamente destruido. Tardé algo más de 12 años en dejar mi adicción accidental al crack. Sin trabajo, sin diploma de preparatoria, sin familia, sin amigos, sin posesiones y 12 años que se fueron. Y mirando atrás, realmente no tenía otra opción que ser un adicto al crack. No había manera de que pudiera parar, imposible. Nadie quiere ser un adicto al crack. Es la droga del diablo y me siento muy mal por cualquiera que se haya cruzado en su camino, porque prometo que no pueden tomar la decisión de dejarlo, por mucho que lo deseen. Dennis Rader, el asesino en serie BTK. Evitó ser detenido durante 30 años y luego, en una aparente necesidad de llamar la atención, empezó a escribir a la policía, básicamente burlándose de ellos por no haberle atrapado nunca. Preguntó a los policías si serían capaces de rastrear un disquete si les enviaba uno. Le dijeron que no. Lo envió. Lo rastrearon. Lo arrestaron y está en prisión de por vida. Lo que es particularmente interesante es que las pruebas obtenidas del disquete eran solo pruebas circunstanciales, es decir, no eran suficientes para justificar una orden de registro, y mucho menos una detención. Sin embargo, una vez que tuvieron a Dennis Rader en su radar, obtuvieron una orden para obtener el ADN de la prueba de Papa Nicolau de su hija, que aparentemente tenía coincidencias de ADN familiar con el ADN obtenido de los cuerpos de una de las víctimas de Rader, lo que sugiere que el ADN obtenido de la víctima probablemente procedía de un familiar cercano de la hija de Rader, obviamente procedía del propio Rader.
Un amigo estaba tomando una cerveza en una taberna. Entraron unos tipos y empezaron a meterse con mi amigo. Se cambió de asiento 2 veces, y se levantó para irse cuando uno de los tipos le dio un puñetazo. Mi amigo le devolvió un puñetazo, y el tipo al que había golpeado fue a parar a la UCI y no se esperaba que viviera. Mi amigo estaba en la cárcel esperando a que el tipo al que había golpeado muriera o se recuperara. Resulta que el tipo al que golpeó se recuperó. Mi amigo aceptó un cargo reducido de asalto agravado. Un delito grave. Un puñetazo. El error de tu amigo no fue el puñetazo. Fue el abogado de Mieuda. Richard Jewell, el guardia de seguridad que encontró la bomba detuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Los medios de comunicación y las fuerzas del orden le arruinaron la vida, acusándole de ser el autor de la bomba. Solo estaba haciendo su trabajo, y lo hacía bien, y, a cambio, fue difamado públicamente durante años. Pero en realidad no cometió ningún error, lo que hace que su situación sea aún peor. Como has dicho, hizo su trabajo y salvó vidas. Fue el error de otros lo que le dio. ¿A quién más conoces que arruinó su vida por un error? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.